Buenas noches. ¿Me escuchan ahora? Sí, buenas noches, se escucha. Buenas noches. Qué bueno, que tengo un problema con los computadores. Me conecté ahora con el dispositivo. No sé. Buenas noches a todos, honorables y distinguidos colegas. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor y queridos compañeros. Buenas noches, hermano. Vamos a ver, esta noche le estaba hablando ahí y el audio no me salía. Gracias por conectarse una vez más a este proyecto, programa Análisis a la luz, a la luz del derecho, versión Live TikTok, programa llevado, plataforma abierta para compartir conocimientos relacionados con temas de la ley y el derecho, y todo lo que nos suceda o está a nuestro alrededor. ¿Qué dicen ustedes? El día de hoy se estuvo conmemorando el Día de la Constitución, una fecha patria importantísima que rememora o conmemora ese gesto, esa actuación tan importante que tuvo que ver con nuestra verdadero nacimiento como nación, como pueblo, como Estado, como gobiernos, como formas de vida, que fue la piedra angular que pusieron los constituyentes como base de fundamento para lo que hoy nosotros somos como una nación. ¿Qué digo con esto? ¿De qué vale de que el grupo de la gesta patriótica del acto independentista realizaran esa osadía, realizaran esa actuación, si eso no se dejaba de manera fundamentada en algo? Y ese algo, esa manera fundamentado es lo que conocemos como constitución. Constitución, un acto constitutivo, un documento constitutivo, una acta constitutiva que resulta ser nuestra ley máxima, nuestra ley de leyes, la ley de la cual emanan las demás leyes en nuestro país. Hoy es un día especial y era difícil dejar pasar el día de hoy sin hablar por lo menos un tema que en algo se conecte con el tema de lo que es la Constitución, y qué más que algo que nos interesa a nosotros, que impacta directamente la vida de nosotros, como es los derechos fundamentales de nosotros. Ya habíamos abordado un programa donde desarrollamos la teoría de las garantías fundamentales y vimos los derechos fundamentales, pero ellos siempre están con nosotros y nunca está de más, y siempre es importante hablar de lo que son los derechos fundamentales. En algún momento tenemos siempre que tocar derechos fundamentales porque forma parte de lo que nosotros podemos perseguir y de lo que y de cosas que son inherentes a nosotros. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen los invitados y los demás que están ahí que deseen participar? Solicítenlo para darle cabida a los que puedan.
¿Qué dicen ustedes, los invitados? ¿Qué dicen del día de hoy de la Constitución? Muy buenas noches, honorable. En mi aspecto a la Constitución, de nuestra Constitución, creo que es algo fundamental en nosotros, ya que después de 1844 a la fecha, hoy gozamos de una Constitución plena de nuestros derechos, la libertad y todo lo demás en general. Así que yo creo que hoy es un día muy especial que usted abordará los temas para adquirir los conocimientos del lugar. Sí, para que compartamos de las informaciones del día de hoy. Ustedes saben que cualquiera de nuestros actos que realicemos como personas impactan directamente en lo que son derechos fundamentales nuestros, o sea, de nosotros y de otros. Nuestros derechos tienen un límite y es donde comienzan los derechos fundamentales de la otra persona. Nuestros derechos no son, los derechos fundamentales no son solamente para nosotros de manera individual, sino que todos y cada uno de nuestros conciudadanos, nuestros compañeros de nación, tienen iguales derechos que nosotros. Es interesante como en el preámbulo de la Constitución, un texto con mucha profundidad y que habla de manera generalizada de lo que contiene nuestra Carta Magna, nuestra Ley de Leyes, nuestra Acta Constitutiva, y habla que nosotros, los representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora, estamos hablando que es un texto cuando, esto es una cláusula pétrea, cuando los constituyentes, las primeras personas que se organizaron como un pueblo, los ideólogos de la estructura de nuestro pueblo, se sentaron y externaron libre y voluntariamente esa acta. Y decía así, dentro de los temas importantes habla de que estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres, regidos por los valores supremos y principios fundamentales de la dignidad humana, libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social. Los constituyentes, constituidos, organizados, externaron estos sentimientos y lo organizaron, lo redactaron en un acta, y es el principio de todo lo que ellos dispusieron en la Constitución modelo, en la primera. Pero ese concepto, este concepto condensado a través de las 51 modificaciones que ha tenido nuestra Constitución desde la primera, siempre se ha mantenido intacto ese condensamiento que habla de que estamos regidos por valores supremos y de principios fundamentales. Cuando hablamos de principios fundamentales, son lineamientos morales y ahora positivizados que son importantísimos, que son fundamentales, que sin ellos nosotros no podemos existir, ni podemos manejarnos, ni podemos llegar a lo que ellos dicen la cohesión social. Cohesión social es una vida armoniosa, una vida integrada unos con otros, que tú y yo y los demás seamos quienes formemos la sociedad, que representemos al país y no que cada uno de nosotros trae por su lado, porque la Constitución busca la integración de todos nosotros como pueblo y nación, y que entre todos nosotros enfrentemos las dificultades y nos abracemos al pasar o al avanzar hacia otros niveles, como es lo que se quiere. Al día de hoy, la pugna porque la protección de nuestros derechos como seres humanos sea protegido y sea garantizada es una lucha continua que no puede decaer. En los mensajes que enviamos esta mañana, que pusimos en las redes sociales, había una consigna muy interesante, muy importante, que proviene o emana de otro instrumento patriótico como es el himno nacional, que habla que recordemos que
Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Eso es una frase, una consigna que me movió esta madrugada, utilizarla para que sea de mensaje para todos nosotros, un mensaje nacionalista, un mensaje positivista que busca que nosotros en nuestros corazones tratemos de obrar con nuestros actos, nuestros hechos, de una manera pacífica, y cuando se requiera también de acciones, estemos prestos para eso, para defender nuestro país, defender nuestra nación, defender nuestra soberanía. Pero también no son solamente con gestas y actos bélicos, también con nuestras actuaciones, nuestros pensamientos, nuestras manifestaciones, defender nuestro país. Y una cosa es las autoridades que se encargan de el control social, control de nosotros, de mantenernos en control, como es Ministerio Público, las autoridades policiales y todos aquellos que realizan actuaciones policiales, persecución del crimen, protección de la ciudadanía. Sepan que también ellos aportan un grano de arena en lo que es la cohesión social, en lo que es la vida en armonía. Inclusive ellos, por la propia Constitución, están designados a mantener el orden y la paz y a perseguir el crimen, procesar el crimen, junto también con los tribunales, que es el órgano que la Constitución ha de determinar, que es quien va a decidir y conocer y decidir, conocer y emitir un fallo para que haya un equilibrio y una paz social. Entonces, a todos la Constitución los insta a la protección de nuestros derechos. En ese sentido, he preparado un tema donde busca analizar una situación en la que interviene la protección de derechos fundamentales frente precisamente a la actuación o las diligencias o las gestiones que le corresponde al Estado en su función de poner en práctica la política criminal, la persecución del crimen, la investigación, el procedimiento para detención, para coartar la libertad de los ciudadanos y de aquellos que se encuentran aún en tránsito. El programa de hoy lleva por título el ius puniendi del Estado versus el derecho de la libertad y seguridad de los ciudadanos. En este tema vamos a poner vamos a analizar, hacer una comparación y un análisis a lo que es el derecho a la libertad y seguridad personal que nos corresponde como ciudadanos. Y es un tema sumamente interesante que tiene que ver con todos nosotros, porque al ser ciudadanos dominicanos que nos manifestamos, nuestras manifestaciones son públicas, o sea, nuestras actuaciones, nuestros actos son públicas, estamos en todos los lugares, nos transitamos o nos movilizamos de una manera libre. En ese transitar, inclusive hasta en ese posar en el interior de nuestra casa, podemos vernos, pueden suceder situaciones que intenten o atenten poner en peligro lo que son 140 pesos. A la libertad y seguridad. Una vuelta de 200, ¿le envío? ¿Eso cuánto tú me trajiste? 140. Bien. ¿Tienen algo que decir hasta este momento, mis estimados? Les leo y les escucho. Les leo y les escucho. ¿Qué dicen? José no dice nada. Raideli. No, profesor, poco que decir. Estamos escuchando su expresión para ir aprendiendo, viendo que, como usted dice, hoy es un gran día para nosotros, Día de la Constitución. Como decimos, la Constitución es la madre de todas las leyes y es por la cual se rige una nación. Y yo soy estudiante de Derecho, y soy hasta medio tímido para hablar, pero me gustan este tipo de temas para ir abriendo los conocimientos y aprendiendo. Sí, José, precisamente este tipo de programa es para todos ustedes.
Y le incluí la modalidad de micrófono abierto para que ustedes de alguna manera también puedan expresar sus ideas, que también es una forma de conocer, de adquirir conocimientos. Usted puede tener a través de la teoría dentro del área de la educación, la teoría constructivista nos permite a nosotros, los educadores o los docentes, que a partir de lo que usted tenga como conocimiento, realizar una estrategia o poner en práctica una estrategia específica que lo lleve a usted a mejorar ese conocimiento, a retenerlo o a adquirir uno nuevo. Pero si yo no escucho a ustedes interactuando, ustedes mismos también quieren de alguna manera actualizarse, adquirir nuevo y esas cosas, tenemos que escucharlo. Me gusta escucharlo. Bien. Buenas noches, ¿me escucho? Buenas noches, Karina. Buenas noches. Yo soy estudiante, principiante también ahora, estudiando Derecho, y yo lo alcancé a ver un día por TikTok y como que me dio esa confianza de aprendizaje, porque realmente hay muchos profesores buenos, no se la quitamos, pero hay una manera como de enseñar, como que a veces como que te intimidan un poquito, más ejemplo, yo también soy un poco tímida, y hay profesores como que te dan como uno medio nervio, pero con usted como que así, en estos live, y yo tengo días mirándolo en TikTok, con diferentes actividades y como que realmente me siento como cómoda, como capto, como realmente mejor. Sí, lo que pasa es que no todos los maestros que imparten docencia tienen preparación propiamente sí tienen pedagogía para impartir conocimientos. Podrán ser unos come gente en su área profesional, pero aquí tenemos que bajarle un poquito el ki a esa obrosidad y esa cosa con los estudiantes. Porque aquí estamos en un tema de adquirir conocimiento y conocernos y conocer y que usted tenga la oportunidad que pueda opinar y ese tipo de cosas. O sea que ya uno ha explorado todo eso y hay unos profesores que en verdad que tienen unos métodos que como que se imponen y intimidan a muchos estudiantes. Y tengo una Raideli que no me está escuchando y no dice nada. Yo tengo un maestro que de que entra al aula lo que dice. Yo estoy aquí, profe. Lo que pasaba es que yo entré tarde y cuando usted me llamó a participar, yo casi terminaba de entrar, pero yo estoy aquí. Lo que se van a quedar. Antes de usted llamarme. Está bien. Karina, decías. Profesor. Adelante. Te escucho, José. Digo, yo tengo un maestro que de que entra al aula lo que dice, no, porque se van a quedar, que todos son la gente que se van a quedar, estos son ellos que se van a quedar, y uno, Dios mío, este hombre nada más habla de quedarse. Comienza a darle latigazo desde que entra y no le desarrolla a ustedes la oportunidad de que hablen de que esto y que lo otro. Pero cada uno tenemos una modalidad diferente. Vamos a ver si aquí, gracias por seguirnos en este proyecto. Espero que a usted le guste. También soy copropietario y director de una academia jurídica en la que impartimos talleres, cursos talleres, en esta misma versión como ustedes me ven aquí, pero en la universidad le desarrollamos algunos conceptos, algunos temas doctrinarios, teóricos, pero en los talleres nosotros tratamos de abordar desde un enfoque práctico, desde la situación y la condición de la persona que no tiene el dominio de lo que va a hacer, pero no sabe lo que quiere hacer, pero quiere hacer algo y no sabe qué hacer. Esa parte se la desarrollamos nosotros, lo ayudamos a que encuentre el camino para que así usted pueda entender. Entonces, señores, nuestro programa de hoy, se unió Marcos, en nuestro programa de hoy, el ius puniendi del Estado versus o contra el derecho a la libertad y seguridad de los ciudadanos. ¿Algunos de ustedes conocen o han escuchado la palabra ius puniendi? ¿O conocen lo que es la palabra ius puniendi? No sean tímidos. Los que están ahí pueden escribir. Y los que están profesor, yo he escuchado la palabra ius puniendi. Ok.
¿Tú puedes decirnos qué tú entiendes por el ius puniendi? Bueno, el ius puniendi es la potestad del Estado de castigar o sancionar a quienes cometen delitos. Es lo que he tenido entendido, lo que he estudiado del ius puniendi. Sí, correcto. El ius puniendi es la capacidad sancionadora que posee el Estado para reprimir, para investigar, procesar, sancionar a una o varias personas por la comisión de algún tipo penal, de algún delito o tipo penal, o un acto que riña contra el orden público, contra la buena costumbre y que esté tipificado como un delito. Aquí le he hablado unas cuantas cosas. Por ejemplo, denme un segundo. Bien, señores, un segundo que estaba abriendo la puerta. Entonces, estábamos en el tema del ius puniendi, o la capacidad sancionadora del Estado. Es una capacidad que la propia Constitución le ha atribuido al Estado, representado por cualquiera de los organismos, y le permite a este, o le identifica a este, la capacidad para investigar y establecer sanciones. Yo siempre le he hablado a ustedes de que dentro de un escenario de una audiencia o una sala de tribunal, sí, así mismo, doctor Novas, dentro de las capacidades dentro del tribunal tenemos a varios sujetos procesales, y uno de ellos interesante es el imputado, que forma parte del litigio que se está dirimiendo en ese lugar contra una víctima. Pero ahí resulta algo notorio, y es que el único ajeno, el único indefenso, el único huérfano que se encuentra en esa sala es el imputado. ¿Ustedes sabían eso? El único desprotegido realmente, y que no se aplica o no se da el verdadero principio de igualdad de partes que habla la Constitución y habla el proceso penal y habla el procesal penal, no se da ahí. ¿Por qué? Porque el imputado enfrenta al Estado con toda su fuerza y con toda su crueldad y con todo su poderío. Vamos a saber. El custodia que lo conduce a la sala de audiencia forma parte del Estado. El custodia, el policía, forma parte del Estado. La secretaria, el juez, el fiscal, el defensor técnico, el defensor público que está ahí, forman parte del Estado. El único que no forma parte del Estado y ni tiene nada que ver con el Estado es el imputado, y el imputado tiene que enfrentarse a todo este poderío que lo está aplastando, toda esta estructura que está ahí, y el único externo de ahí es el imputado. ¿Qué pasa con esto? El constituyente y el legislador deben de buscar la manera de equilibrar la balanza, deben de buscar la manera de controlar ese brazo ejecutor de esa fuerza que ejerce el Estado, para que ese imputado, para que esa persona de alguna manera pueda recibir tener algún tipo de protección, vamos a decirlo así. ¿Qué digo con esto? Imagínense ustedes en un lugar, en un país, donde cuando presenten a un imputado
a una persona acusada de cometer un delito, desde que llegue ahí, no es averiguar si él lo hizo o lo cometió, sino simplemente aplicarle un castigo. Es por esto que el ius puniendi del Estado tuvo una evolución, evolucionó a través de la historia. Por ejemplo, comienza con lo que se llamó la venganza privada, en donde las sociedades primitivas aplicaban un castigo a nivel personal o familiar. No intervenía el Estado porque el Estado no existía en ese momento como tal, sino que en esas tierras donde estábamos en la época medieval, había un rey, había un príncipe, había un castillo, había un señor, había esto. En las distintas tierras, en los distintos lugares, cuando una persona cometía un acto, un hecho, se aplicaba la ley que existía en ese lugar ahí, en ese determinado territorio. Y era entonces en ese momento que se hablaba de lo que se llama la venganza privada. Fulano se entró y me robó una chiva. Entonces yo, por robarse una chiva, yo puedo ir y darle 10 latigazos. Maltrató la moral de la hija mía, yo puedo ir y clavarle un cuchillo porque la ley dice eso. Entonces, en la venganza privada existía muchas veces que se excedían aplicando un castigo, una sanción. Una persona que se robó 10 chinas, que se metió a mi finca, se robó 10 chinas, yo no puedo condenarlo a muerte y meterle 100 latigazos si solo fueron 5 chinas que se robó. Que pudo haberse robado más, pero ese no es el tema. El tema es que la ley habla de que son nada más 10 latigazos o 2 latigazos por china. Entonces se robó 5, le llevan 10 latigazos porque eso es lo que la ley permite. Pueden azotarlo menos de 10, pero no más de 10. Entonces esa era la venganza privada. Por ejemplo, que ustedes han escuchado lo que fue la ley el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Eso forma parte dentro de lo que es la parte histórica y evolución del tema de la pena. La ley del talión fue uno de los primeros registros interesantes que forman parte importante en la historia y evolución del derecho penal y el derecho procesal penal. Seguidamente de la venganza privada tenemos lo que es la transición de un pueblo organizado de manera feudal, organizado al Estado. O sea, ya aparece el Estado y la potestad de castigar se le atribuyó a la autoridad pública. ¿Qué digo con esto? Que antes de organizarse en reinado y este tipo de cosas, existía esa forma de venganza, pero ya apareciendo una autoridad que representa al Estado, ya las sanciones vienen emanadas de él directamente, o la emanan de organismos que ellos han creado para esos fines. Posteriormente a la transición del Estado, la aparición de los reinados, de los principados, de los monarcas, que eran quienes regían los destinos de determinado territorio, viene un movimiento llamado el absolutismo, y es que los reyes, los príncipes, acumularon para ellos toda la autoridad que hay en el Estado. Ellos la asumieron ellos fueron juez y parte. Ellos crean las leyes, ellos dictan las leyes, ellos dictan las sanciones, ellos imponen impuestos, ellos imponen esto, ellos imponen lo otro. Eso fue un movimiento que tuvo en toda Europa durante varios siglos, donde los reyes asumían para ellos el poder total del Estado. Ahí el rey se volvió un caudillo. Ahí no había otras personas que realizaran los trabajos, otras personas que decidieran. No, el rey abolió todo eso. Ahora yo soy el que voy a decir y qué voy a hacer. Cuidado si estas situaciones se presentan en ciertos lugares de trabajo donde unos jefes se atribuyen para ellos hacer todos los trabajos de todo el mundo y ellos dictar cómo que se va a hacer las cosas. Muchas veces hasta entorpeciendo el trabajo de todos. Waldi, buenas noches. Buenas noches, Waldi. Buenas noches, Waldi. Encarnación, el licenciado Encarnación. Esperemos que acepte integrarse a este tema. Por último, tenemos el movimiento de la Ilustración, la cual sobresalieron ilustres escritores que hasta el día de hoy sus aportes se mantienen en vigencia. Me refiero a César Beccaria, y tenemos al Barón de Montesquieu, tenemos también a Nicolás Maquiavelo,
importantes escritores de los siglos XVII y XVIII que realizaron aportes interesantes en nuestra Constitución. Ellos fundamentaron lo que fue el principio de legalidad a través de su teoría nullum pena sine lege previa, donde el Estado limitaron al Estado en su poder sancionador. Todo lo que le estoy comentando tiene que ver con la evolución del ius puniendi o el poder sancionador, a quién dónde estaba y en quién finalmente recayó. Inició que formaba parte de la venganza privada que se realizaba de manera particular. Usted agarraba a un ladrón, le daba una golpiza, le daba esto, le cortaban la mano, le cortaban una oreja, hasta lo mataban. Y eso era correcto en esa civilización que no tenía un orden, una autoridad, no reconocían el tema, no conocían una estructura de autoridad. Ya al final de nosotros, para nuestros tiempos, ya ese poder sancionador lo tiene otro. Por eso es que en nuestro diario vivir nosotros encontramos muchos linchamientos y los linchamientos se prohibieron. Hace muchísimos años de que tenemos ley, hace muchos siglos atrás de que tenemos una ley, de que tenemos ley penal o una ley de lo que sea, se prohíbe el linchamiento. En muchos barrios, a nivel de hechos, muchos sectores de nuestro país y del mundo, se continúan teniendo efectos este tipo de actuación, pero eso es prohibido. Ese poder castigador, ese poder sancionador, se le atribuye nada más al Estado. En este caso, ha recaído en el juez. El juez es el único ente autorizado por la ley, autorizada por las constituciones del mundo, autorizado a aplicar, a seleccionar y a aplicar y a imponer sanciones de cualquier índole, penales, civiles, administrativas, en contra de una persona. Hay veces nosotros queremos en las redes sociales continuamente, muchas personas le dan una patada al juez y se sientan ellos en ese banquillo, y ellos son quienes encuentran culpable a la gente o quienes lo sancionan directamente sin encontrarlo culpable, simplemente por su razonamiento, por su forma de pensar, por lo que ellos pensaron. No, ya ese es culpable, hay que meterle 50 años, hay que meterle 100 años. Haciendo un paréntesis breve, ustedes se recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada, creo que también participó el doctor Walde, el licenciado Walde, que estuvimos analizando la situación de las personas que estaban involucradas en el tema de proxenetismo y tráfico de menores con fines sexuales. Ahí vi en las redes sociales que el Ministerio Público ha ido avanzando, tiene un punto, ya logró identificar a las dos personas, identificó a la mujer, y en base a informaciones que ellos manejan, que dentro del principio del secreto de la investigación, lograron vincularlos al proceso penal, y veo que le impusieron prisión preventiva como medida de coerción. En cuanto a ese caso, el Ministerio Público nos está sorprendiendo, y veo que el juez le dio 3 meses para que ellos investiguen respecto a estos hechos. Y si ellos pueden, si el Ministerio Público puede echarle un poquito de sazón y pimienta y cosas al caso para lograr condena contundente, mientras tanto están involucrados formalmente en el proceso penal. Bien, ya hemos conocido de manera contextualizada lo que es el ius puniendi, qué es y cómo evolucionó. Tenemos entonces necesariamente que hablar de lo que es el derecho a la libertad y a la seguridad personal. En primer lugar, este derecho es inherente a nosotros. Es inherente a nosotros, o sea, es obligatoriamente, nos corresponde por nacimiento, nos corresponde por condición de ser humano. Yo estuve rememorando una frase muy interesante que habla de que el hombre nace libre. Es una expresión acuñada a múltiples autores y que resalta también Montesquieu y resalta nuestro querido Maquiavelo. Ellos en sus escritos, en sus obras, han utilizado esa expresión, el hombre nace libre, pero se debe a que debido a la teoría del ius naturalismo o a la teoría del derecho natural, a nosotros nos corresponden derechos desde nuestro nacimiento. Primero, el derecho a la vida, a vivir, a estar libre, a manifestarnos, y el derecho a la libertad. ¿Qué es el derecho a la libertad? El derecho a la libertad no es más que una
prerrogativa que nos corresponde a nosotros los seres humanos de hacer o no hacer nada, de dar o no dar, de decir o no decir, y así sucesivamente muchísimos ejemplos pudiéramos establecer. Tenemos la libertad, no simplemente la libertad de tránsito, porque podemos caminar por donde querramos en República Dominicana, pero la libertad de expresión, que es un derecho interesante que está también consagrado en la Constitución y que está diseminado y desarrollado por muchas leyes en nuestro país y de manera internacional. El derecho a comer, el derecho a respirar, el derecho a escuchar, el derecho a ver o derecho a vista. Todos son derechos, libertades de nosotros hacer. Todo eso son libertades que nos corresponden a nosotros. El derecho a la libertad está consagrado en el artículo 40 de la Constitución. Ojalá ustedes tengan su Constitución ahí abierta. Los que están conectados, ojalá tengan su Constitución muy abierta. Si es así, ábranla en el título 2, que habla de los derechos y garantías fundamentales, y vámonos directamente al artículo 40, que habla de esto. Tenemos que el artículo 40, el derecho a la libertad y seguridad personal, busca protegernos como individuo de la arbitrariedad del poder sancionador que tiene el Estado. Busca protegernos de esa mano latigosa que tiene el Estado a través de todos los organismos que lo representan. Vuelvo y caigo en el ejemplo, ese ciudadano que está siendo interpelado, se le está conociendo una medida de coerción, vamos a ponernos todavía más específico. Una medida de coerción como la primera intervención jurisdiccional de ese imputado frente al juez, donde él va a decidir si existen o no existen méritos para vincularlo a un proceso, y después de eso el juez va a decidir si esa persona, ese proceso que se le está conociendo, amerita que se le prive de uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la libertad de tránsito. Porque cuando te meten preso, simplemente te anulan el derecho a la libertad de movimiento. Pero por vías y consecuencias, tú encerrado en una cárcel, te la ponen todavía más difícil. Pero ya eso son actuaciones personales de lo que dirigen ahí. Pero como quiera, impacta en tu vida porque te coartan, te limitan que tú puedas realizar cualquier gestión o cualquier diligencia en cuanto a tu defensa. Entonces, ese derecho a la libertad y ese derecho a la libertad y seguridad personal establece controles hacia la arbitrariedad del Estado, hacia ese poder sancionador, y también ese artículo 40 detalla las reglas que han de cumplirse en relación a lo que se llama el debido proceso relacionado a lo que es las detenciones, las prisiones y las medidas de coerción. A nivel conceptual podemos hablar del derecho a la libertad. El derecho natural es un estado natural. El derecho a la libertad es un estado natural que le corresponde al ser humano. El Estado, a través de su actuación, debe de cumplir con los requisitos establecidos para poder afectar algún tipo de derecho fundamental. Pero el Estado en ningún momento, cuando un niño nace, le dice: mira, yo te doy derecho a comer, yo te doy derecho a respirar, yo te doy derecho a que te sanen, pero no te doy derecho a que vaya a la escuela, no te doy derecho al deporte. Eso se escuchaba en tiempos de la Edad Media, en los tiempos absolutistas, donde el rey era quien dictaba las reglas. Él decía: te voy a sacar de aquí, de este pueblo, de San Cristóbal, o donde sea, Santiago, y te voy a mandar a vivir para Haití, para ese territorio para allá. Tú aquí no vas a vivir, tú tienes derecho a tránsito limitado para allá. No, aquí funciona de otra manera. El derecho a la libertad es natural. Yo tengo derecho, ustedes tienen derecho ahora mismo. Si no están siendo afectados, intervenidos por una medida de coerción que le limite la salida de la provincia donde ustedes están, ustedes tienen derecho de salir a andar hasta para el mundo, para afuera si quieren. Y nadie puede ponerle bloqueo a eso, excepto que si usted debe de cumplir con las prerrogativas de las leyes migratorias, usted tiene que cumplir con eso. Pero si usted tiene todos esos requisitos, después de ahí nadie le puede impedir a usted que usted salga de aquí del país y salga a disfrutar. Bien, entonces tenemos el derecho a la seguridad personal, que es la prerrogativa que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. La prerrogativa de que el Estado
provea seguridad y que realice los aprestos, realice las actividades, realice los programas, los planes, las actuaciones del lugar para brindarnos seguridad a los ciudadanos. Ustedes han escuchado la palabra seguridad ciudadana, ya la han tomado como un indicador del desarrollo social de la población, el nivel de seguridad, la seguridad ciudadana, qué tan seguro se siente el ciudadano. Mientras ellos lo manejan a nivel de estadística y a nivel de política, a nivel de palabreo y politiquería, la realidad de lo que vivimos aquí es otra. Nuestra percepción de la seguridad ciudadana, de la seguridad personal, continuamente se ve expuesta a entredicho. ¿Qué seguridad ni seguridad? Si, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, en lo que va de este mes han matado 10 comerciantes. A plena luz, el último lo mataron ahí a plena luz del día delante de todo el mundo. Entonces, ¿qué seguridad están hablando? Pero es la facultad que nos corresponde a nosotros. En ese sentido, señores, vamos a pasar al desarrollo, porque ya el tiempo ha ido pasando. El principio del derecho a la libertad y seguridad personal fue introducido ya de manera histórica, fue introducido y desarrollado completamente en nuestra Constitución del 2010. Continúa todavía ahí porque lo hemos visto, aunque retrocedimos a la Constitución del 2015, pero este fragmento de texto de la libertad y seguridad personal fue introducido en la Constitución del 2010, en la reforma del 2010, que lo que hace es una expansión y detalla 17 numerales que regulan lo que es la orden judicial motivada para una prisión. ¿Qué dice aquí? Que nosotros no se puede enviar a una persona a una medida de coerción o a una sanción penal si no es por una orden motivada de un juez. O sea, el policía, el fiscal no pueden suscribir ningún documento que nazca de ellos mismos para que a ese ciudadano sea encerrado a cumplir una medida de coerción o una sanción penal. Le comparto que años atrás, mucho antes del 97, estábamos hablando entre los 80 y 90, cualquier policía lo agarraba a usted de un brazo y lo tiraba, vamos a decir, lo tiraba ahí en Najayo, y a ustedes le daban libertad cuando ese policía se recordaba de usted y lo iba y lo buscaba. En ese trayecto podían pasar 1, 2, 3, 4 meses o quizás años. Pregunten a quien ustedes quieran cómo era el tema de las leyes y de la justicia en aquellos tiempos. ¿Era un método legal? Lo dudo, pero era permitido porque muchas personas fueron afectadas por eso. Ya no, ya los propios procedimientos ya están actualizados. Y para usted llevar una persona del tribunal al cuartel a encerrarlo, tiene que ser por un documento escrito firmado por el juez. En esa tesitura, aunque los policías retienen de manera preliminar, de manera breve, a una persona en la celda, la ley no le permite más de 48 horas, más de 6 horas para que lo tenga ahí retenido. Si lo va a permanecer por ahí, más de ahí, entonces debe de pasárselo al Ministerio Público para que el Ministerio Público, dentro del plazo constitucional y procesal de 48 horas, entonces lo envíe ante la autoridad competente, que es el juez, y él, en la medida de coerción, autorice o no que se regularice o no esa detención, ese arresto. Para eso es la medida de coerción cuando le imponen la prisión preventiva. Sí, se le impone prisión preventiva por 3 meses y aún así el juez la impone de manera provisional por 3 meses. Ya ahí sí hay las formalidades. Pero eso de que yo te agarro y que tú robaste, que tú mataste y yo te tiro para Najayo, de que porque yo soy el capitán fulano, el mayor fulano y te tiré para allá. No, ya eso no se usa. Bien, tenemos entonces que este artículo 40 regula también el plazo razonable de la medida de coerción. Habla la ley, habla la norma de que las medidas de coerción restrictiva de libertad están afectadas por el principio de razonabilidad y proporcionalidad. No se puede imponer una prisión preventiva más allá de lo que la naturaleza de la gestión requiera. Por eso que hay prisiones preventivas que los jueces dictan por 1 mes, 2 meses y un máximo de 3 meses, y que debe de realizarse un procedimiento a requerimiento del Ministerio Público para que esa
permanencia bajo ese estado de prisión preventiva, tiene que motivarla y solicitarla a un juez y decirle al juez por qué tú quieres que yo le extienda el tiempo de ese imputado en prisión, encerrado en una prisión preventiva. Entonces hay que explicarle, el Ministerio Público tiene que explicarle bien al juez para eso. Tiene también dentro del derecho a la libertad que le corresponde al imputado, tiene derecho a un abogado. Ahí entramos nosotros, los que somos abogados, los que se están formando. Es por eso que en esta parte de la Constitución del derecho a la libertad habla el artículo 40.4, habla de que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza. A partir de ahí, y sumado al artículo 175 y 176 de la Constitución, que le habilita el derecho a una asistencia legal gratuita, también le abre el espacio para que ese imputado tenga acceso a un defensor público fundamentado a partir de aquí del artículo 40.5, del 40.4, sobre el derecho que tiene un imputado a ser contactado o de inmediato o comunicarse con un abogado. El artículo 40 maneja también lo que es la interdicción de prisión por deudas. El artículo 40.10 habla de que no se establecerá apremio corporal por deuda que no provenga de una infracción a las leyes penales. Quiere decir, ustedes han escuchado la expresión de que por deuda nadie cae preso. Contéstenme ahí, por favor, en el texto o verbal, si han escuchado esa expresión. Sí, claro que sí. Muy bien. Esa expresión viene precisamente fundamentada de este artículo de la Constitución, el 40.10, que fundamenta que nadie, que no se establecerá premio corporal por deuda que no provenga de infracciones de leyes penales. Esto tiene su excepción. Si a Ignacio yo le cojo prestado 100,000 pesos, eso pasó hace 3 años, más los intereses que suman 60,000 pesos, vamos a decir así, son 160,000 pesos. Ignacio Peña Arias no puede presentarse a la fiscalía para asuntos criminales. ¿Por qué? Porque la ley dice que no se trata de un hecho penal. Pues yo te cogí prestado, hubo una transacción entre nosotros, hubo un acuerdo entre nosotros donde yo me comprometía, donde tú te comprometías a darme un dinero y yo me comprometía a devolvértelo íntegro o por parte o lo que sea que nosotros hayamos organizado conforme a un acuerdo bilateral de voluntades. En ese sentido, Ignacio Peña no puede llevarme a mí a un tribunal de primera instancia a que me conozca medida de coerción porque yo le debo 100,000 pesos a él, 160,000 pesos a él. No, existen procedimientos y existen organismos y tribunales especiales para eso. Eso es un tema que recae en el aspecto meramente civil, donde tú por esa vía civil y por los mecanismos del lugar tú puedes recuperar tu crédito cumpliendo con los requisitos. Ahora, ¿cuál es la excepción a este principio fundamental de no apremio corporal por deuda? Ella lo dice claramente, que no provengan de una infracción de la ley. Estamos hablando de que si el tribunal penal a ti como imputado te impuso una garantía económica de 30,000 pesos, tú tienes una deuda económica con el Estado. Te impuso una garantía económica, tú tienes una deuda, tú mismo la propusiste o asumiste. Ya se ha creado una deuda judicial con el tribunal, hay un compromiso, hay un acuerdo de voluntades. Pudiera decirse que fue unilateral porque fue del tribunal a ti que te impuso. Tú pediste que impusieran una garantía económica y bajo ese concepto ya tenemos un tema sinagmático bilateral entre tú y yo, un acuerdo de voluntades, y entonces tú le debes esos 30,000 pesos. Si tú no lo pagas, tú vas a continuar en prisión ahí hasta que lo pagues. Y no puedes, que yo he conocido casos en Baní, una vez que yo era consultor, que yo era encargado del departamento jurídico de la policía de Baní, y vi un imputado que llevaba 7 meses porque no podía pagar una garantía económica como de 20 o 15,000 o 18,000 pesos.
no lo podía pagar. Y él llevaba ya, después que le impusieron la garantía económica, llevaba todos esos meses preso ahí. Sí, existen procedimientos para convertir esa garantía económica, convertirla ya sea en días en prisión o convertirla en labores sociales. La conmuta, la convierten, existe un procedimiento para eso. Pero lo que trato de decir es que esa persona se le impuso una garantía económica, pero debe. Otro tema interesante, ustedes han visto que hay hombres que por pensión alimenticia caen presos. Por lo único, por deuda, que apresan a hombres o apresan a mujeres y le imponen una sanción, tienen una sanción suspendida de 2 años, que si incumple en ese se le activa y lo pueden mandar a cumplir esa condena por esa deuda, y mientras está cumpliendo condena se le aumenta lo que debe, además de esos ciento y tanto que pueda deber en ese momento. El tribunal se mandó a ejecutar esa sentencia, usted va para Najayo por esos 2 años a cumplirla previamente, pero también le va corriendo el dinero de los veces que usted lleva preso ahí, también se va corriendo. O sea, la deuda se mantiene incrementando. Es posible que cuando usted salga de cumplir esos 2 años, deba el doble o el triple o el cuádruple del dinero que usted debió por caer preso y continúa cayendo preso por ese dinero. O sea, la por pensión alimenticia, por razón de una multa, por razón de una garantía económica, es la única excepción para perder tu libertad. Tenemos que, algo muy interesante que no me quisiera dejar pasar en relación al estudio aquí del derecho, el derecho a la libertad y seguridad personal, y es qué influencia ha tenido nuestro ordenamiento jurídico en general, como le había hablado de los códigos iberoamericanos y de las esas conferencias entre estados que se realizan de manera internacional a los fines de modernizar, de revisar los ordenamientos jurídicos, verificar su actualización, que estén adaptados a los nuevos tiempos, orientación de los estados a que conforme a los nuevos delitos de la región, también esos estados se aperciban y actualicen su ordenamiento jurídico para que puedan contrarrestar con esto. El derecho a la libertad no viene solo así, sino que también ha tenido su transformación y tiene una vinculación interesante con instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos de Virginia, 1776, que me parece también que fue una de las primeras constituciones norteamericanas. Habla también de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que ocurrió en Francia con Luis V, me parece, Luis V, que en esos tiempos, de ahí nace esta carta, se suscribe esta carta. El pueblo se cansó de que el soberano sea el rey. Eso fue el derrumbe del absolutismo en Europa. Ya cuando la gente se cansó de todos los abusos de los reyes, los propios monarcas, los propios nobles que habían quedado sin función, que habían quedado sin poder, que habían quedado sin tierra, porque el rey dijo, las tierras de fulano de tal ya son parte del tesoro del Estado. ¿Quién iba a pelear contra el rey? Fulano le sirvió 30 años a la corona. Todas sus propiedades, el 50% de su propiedad, el 15, el 20% de sus propiedades van a ser parte del botín y del tesoro de la corona. Entonces, esos actos abusivos que cometían esos monarcas, los llevaron a ellos mismos a ser derribados por sus propios nobles y por su propio pueblo. Ahora ustedes puedan estudiar esa historia de la toma de la Bastilla, del ajusticiamiento, le cortaron la cabeza a María Antonieta y esa gente. Es una historia que tiene que ver con el desarrollo de los derechos y las libertades de los pueblos. Gracias a esa gesta y gracias a esa carta de los derechos del hombre y del ciudadano de 1779, entonces vienen y desarrollan el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y la seguridad personal en su artículo número 9. También conocemos la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, que en su artículo 7 detalla directamente cuáles son las garantías judiciales
relacionadas a la detención y al control judicial oportuno. O sea, se asienta la base de ese juez de control de la atención permanente que ha de regular esa vinculación del imputado a un proceso, de regular la pérdida de libertad a través de la imposición de un mecanismo. Eso lo maneja estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Reitero, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esas informaciones ustedes las pueden conseguir accediendo a la página de la ONU, de la OEA, en su repositorio, en la biblioteca. Ahí hablan de todos los pactos de derechos humanos, pactos de asuntos ambientales, pactos de asuntos de comercio, pacto de los derechos de la mujer, pacto de los derechos de los niños. Todos esos instrumentos jurídicos internacionales, ustedes lo pueden verificar ahí. Habrá la pregunta, ¿y qué tiene que ver con República Dominicana? A través del artículo 76, el 26 habla de, para hablarle puntualmente, el 26 habla de las relaciones internacionales y derecho internacional, y en el 74, numeral 3, habla de los pactos, de los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado, tienen validez y aplicación inmediata en los tribunales. Pero no nos preocupemos, porque después de la ratificación de esos tratados y pactos internacionales, nuestro ordenamiento jurídico se reformó y lo subsumió hacia su interior. Por eso es que le estoy desarrollando este tema de los derechos de libertad y seguridad personal, porque derivan, están sustanciados, están alimentados de esos instrumentos internacionales. En relación a este derecho, al derecho a la libertad personal y seguridad personal, hay 17 numerales, conforme habla la norma. 17 numerales. Habla del control judicial, que en el número 1 dice que nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido de su libertad sin una orden motivada y escrita de un juez competente, exceptuando los casos de flagrante delito que habla el artículo 224 del Código Procesal Penal. Espero que ustedes hayan ido tomando datos de los artículos que le he ido dejando caer. Entonces, el número 1 dice que nadie puede ser cohibido ni reducido a su prisión o cohibido de libertad. ¿Qué dice eso? Lo mismo que les decía, nosotros podemos andar libremente por el territorio nacional y nadie nos puede apresar si no hay una orden de un juez. Si usted está actuando de manera lícita, conforme a la ley, sin violar nada, ningún policía, ninguna autoridad puede arrestarlo y puede detenerlo a ustedes porque a ellos les dio la gana, dice la Constitución, sino que habla que para usted poder ser arrestado tiene que ser a través de la orden judicial de un juez, y que un juez, no un fiscal, el fiscal no tiene potestad para firmar orden de arresto. Él puede solicitarla, pero él no puede firmar ninguna orden de arresto. Eso le corresponde a los jueces de la garantía de la atención permanente o los jueces de paz si lo están supliendo en caso de. Conforme al Código Procesal Penal, el artículo 178 habla de lo que es el poder, la capacidad coercitiva o la capacidad que tienen las autoridades en la facultad de coercitiva, mejor dicho, aquí lo vi, facultad de coercitiva que tienen las autoridades para retenerlo a usted, pero ese mismo artículo establece que tienen un plazo de 6 horas. La policía, conforme al Código Procesal Penal, le pueden restringir la circulación o ustedes moverse por 6 horas. En ese plazo de esas 6 horas, a requerimiento suyo, a requerimiento de quien sea, hay que ponerlo en libertad. Pero si ellos tienen algo que lo puedan atar a un proceso, entonces lo pasan al Ministerio Público y solo tienen que ponerlo en libertad. ¿Qué sucede? Hemos visto, como escribió ahí el señor Junior Reyes, claro, eso de la redada no es legal, pero es simple teoría. Claro, aquí no es teoría, aquí estamos hablando de un ordenamiento jurídico. Que los actores del sistema se monten en lo que ellos dicen, en lo que ellos quieren y hacen lo que les da la gana. Eso es una cosa. Pero nosotros como pueblo, que no hagamos o no sepamos cuáles son nuestros derechos ni qué actuaciones podemos tomar, es otro. En el repositorio
de YouTube, de este programa, tenemos unos programas de hace como un año atrás que habla de las actuaciones y del abuso de la autoridad, y ahí damos recomendaciones de qué puede hacer el ciudadano para poder reclamar ante quién el abuso que ha cometido una persona. En primer lugar, cuando un ciudadano es retenido en contra de su voluntad sin haber ningún medio, sin ningún motivo para usted estar arrestado más de esas 6 horas, la persona que lo arreste incumple o cae en lo que se llama un abuso de autoridad. Para eso existen mecanismos de garantías fundamentales como es el habeas corpus, que habla el artículo 71 de la Constitución y que es desarrollado en el Código Procesal Penal. Habla del habeas corpus como un mecanismo para romper y destruir ese arresto ilegal. Usted como ciudadano puede actuar, puede acudir a justicia, actuar en contra de esa persona que lo mantuvo usted bajo ese encierro ilegal, bajo el tipo penal encierro ilegal que conllevan a sanciones, y usted puede constituirse en actor civil para perseguir una indemnización por esos daños que esa persona le cometió. O esa autoridad, ese representante de la autoridad cometió ante ustedes. Lo que la propia palabra del libro de la Biblia habla que mi pueblo, por falta de información, falta de conocimiento, mi pueblo perece. Nosotros constantemente, los ciudadanos, vivimos pasando lo que son abusos que cometen las autoridades en contra de nosotros, y se dejan pasar porque el ciudadano no conoce o por miedo a que haya una represalia en contra de él. Ahorita vi un reportaje de las redes sociales que habla que ustedes se recuerdan el teniente coronel que mató a un muchacho en un barrio populoso de la capital, que iba dando para atrás, y cuando el muchacho se paró le abrió la mano, y así un muchacho de buena familia, y el coronel se vio así en el video que saca la pistola y le da 2 tiros. Ese señor, ¿usted sabe qué pasó? Le impusieron una pena de 20 años, según dice el reportaje, la nota de prensa. Le impusieron a él por ese acto, por ese abuso y exceso que él cometió, que lo llevó a cometer uno de los crímenes, uno de los tipos penales más gravosos, lo conllevó a él a una sanción penal de 20 años como 20 flores. Ahora él lo está pensando. Bien, tenemos el tema de la transparencia, el artículo número 2 del artículo 40, que habla de que toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligado a identificarse. Eso no se cumple. Eso no se cumple. Eso yo estoy consciente que por más que la gente lo pida, lo habla, no se cumple, pero forma parte de uno de los derechos de la cartilla de los derechos fundamentales, y son obligaciones que debe de cumplir el actor del sistema. Inclusive, una falta a esa acción conlleva lo que se llama violación de derechos fundamentales, y yo lo he visto fundamentado por colegas abogados en el conocimiento de medida de coerción, donde ellos fundamentan que al momento de ser abordado, las circunstancias del arresto, ese policía no se le identificó, estaba vestido de civil, no llevaba ningún tipo de identificación, y él fue quien me arrestó, y no se identificó como policía. Cuando me soltaron en el cuartel, todavía yo no sé el nombre de él. Estos son para los casos donde las actuaciones de las autoridades van vestidos de civil. Todos los organismos se han organizado en cuanto a eso, y las actuaciones de los policías ya lo impide que actúen vestidos de civil. Tienen que ser uniformados. Eso es a lo interno de la institución, que ellos se han modernizado. Tenemos también que al momento de usted ser arrestado, conforme al artículo 3, usted tiene, ahí caímos, tiene derecho a ser informado sobre todos sus derechos. Tiene derecho a ser informado sobre todos sus derechos. O sea, la persona que lo apresa tiene que leerle sus derechos. El que ha tenido la oportunidad de tener en la mano un acta de registro de persona, un acta de flagrancia, un acta de arresto en flagrante delito, un acta de arresto un acta de arresto por una orden de arresto, hay una cláusula en la acta que dice que el ciudadano afirma que se le leyeron sus derechos y le ponen una marca de cotejo. Atención, abogados. El abogado que asume pierde. Por eso que cuando ustedes intervienen en un caso, le van a conocer una medida de coerción a su imputado. Usted busca
su copia de solicitud de medida de coerción. Esa solicitud tiene que traer adjuntada las cintilas probatorias o lo que el 227 habla de pruebas, que la prueba razonable. Dentro de las actas policiales hay que leerla completa. Eso es tema de otro programa o de otro taller, pero deben de leer siempre. La violación a este artículo 40.3 sobre informar de los derechos a los imputados se toma de mucha consideración por los jueces. Es una violación de derechos fundamentales que puede darle a usted motivo para que usted incidente ese conocimiento de medida de coerción. Lo único que usted debe de desarrollarlo de una manera profesional, de una manera ilustrada, no mucho sofisma, no mucha teoría, no mucha rimbombancia para que te oigan, no, siendo objetivo y llevando al juez a la conciencia de que esa actuación, las circunstancias de ese arresto se pusieron de manera irregular. Hay una máxima que dice, indubio pro reo, que habla que la duda favorece al reo. Usted, para que usted lo traduzca, cuando usted está en el río y no le quieren dar del cocinado, usted le echa un puño de arena o le echa basura. Eso es lo que usted le está haciendo al trabajo del Ministerio Público, tirándole una pata de jabón al sancocho cuando usted incidenta con violaciones de derechos fundamentales. El derecho a la defensa, 40.4, habla de que el imputado en todo momento tiene derecho a tener acceso a su defensor, al que él haya elegido. Tiene derecho a tener contacto continuamente con su defensor para él poder manejar lo que es su derecho a la defensa. El 40.5 habla de un tema sumamente importante y habla del plazo máximo judicial. Este 40.5 es el plazo constitucional que más adelante en el 224 es referido y yo le llamo el plazo procesal para presentar a un imputado frente a la autoridad competente, al juez. Quiere decir que desde el momento uno que su imputado fue arrestado, fue detenido, le fue coartada su libertad y se llevó a un cuartel, hasta el momento que es presentada su solicitud de medida de coerción, no puede pasar más de 48 horas. Y es un proceso de trasmano. Lo agarró la policía, le prepararon su expediente, se lo pasan al Ministerio Público. El Ministerio Público presenta su solicitud de medida de coerción. Y en ese lapso, hasta que le es recibida formalmente al fiscal, ese plazo de recibida, eso es otra óptica que ustedes le van a realizar cuando lleven un caso, verificar la fecha del arresto de su imputado con la fecha en que le están recibiendo ante la Secretaría de Atención Permanente el expediente a la fiscal y van a contabilizar ese plazo a ver qué tiempo tiene. Si pasó de 48 horas, dentro de la medida de coerción tienen un motivo de grave peso para solicitar violación de derechos fundamentales, para introducir un incidente penal. Legalidad de la detención. Dice que toda persona privada de su libertad sin causa y sin formalidades legales será puesta en libertad inmediatamente. ¿Qué están hablando aquí? Que para usted poder arrestar a una persona debe de tener una orden de arresto, a menos que haya sido a través de un flagrante delito, que en el momento después de cometer el hecho o en medio de cometer el hecho, ustedes lo apresaron, o sea, la policía lo apresó, entonces fue un hecho de flagrante delito y ahí es una excepción a esto. Fuera de los hechos en flagrante delito, se necesita una orden de arresto para poderla ejecutar y arrestar a esa persona. Ahí interviene el principio de legalidad, el bloque de legalidad, artículo 7, 26, 166, 167 del Código Procesal Penal, 69.8 de la Constitución, es el bloque de legalidad. Hablamos también cumplimiento de la pena. Toda persona cuando es liberada hay que inmediatamente ponerla en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona en una medida de coerción dispone que una presentación periódica, una garantía económica, con la resolución en la mano, el Ministerio Público tiene que ordenar inmediatamente la puesta en libertad de ese imputado. En la policía obligatoriamente tienen que darle cumplimiento a eso. Cuando la persona ya en una medida de coerción, prisión preventiva, le varía la prisión preventiva, después de realizado este procedimiento, pero llevado allá a la prisión donde se encuentre, esas personas de allá tienen que darle cumplimiento obligatorio. Para concluir,
y le dejo ahí el tema de las demás numerales del artículo 40 y la orientación de que todos los estudiantes de derecho, todos los abogados, todos los ciudadanos dominicanos deben de conocer esto, porque esto impacta directamente en cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y cuando usted tiene conocimiento y sabe expresarse, el otro tiene muchísimo cuidado en lo que va a hacer. Y de alguna manera, usted expresar cuáles son sus derechos, tienen que favorecerle, sabiéndolo expresar y sabiéndolo utilizar y explotándolo de manera ideal en el momento específico. Aquí hablamos de la proporcionalidad de la prisión preventiva. Este principio de proporcionalidad dice personalidad de la coerción. Nadie puede aplicársele medidas de coerción por hechos de otro. No importa la medida de coerción que sea seleccionada. O sea, una persona que no haya cometido un hecho no se puede presentar ante el tribunal para que se le solicite la imposición de medidas de coerción. ¿Qué digo con esto? Nosotros tenemos una serie de situaciones difíciles en cuanto a la defensa de los imputados. Hay una víctima que interpone una denuncia y dice que lo asaltaron, pero ella no logró ver quién fue el asaltante, ni sabe la descripción física del asaltante. El policía, que es una costumbre, por querer salir de un delincuente cualquiera, viene y dice, doña, mire, que lo atracó fue esa persona. Y ya la policía involucra a su representado en un hecho que él no tuvo nada que ver. Eso lo viví yo en una defensa que defendía a una persona que había un video, tapaba el rostro, dejaba ver un poco la cara, pero esa persona, yo le digo, tenía una característica física muy parecida al cliente mío, pero muy parecida hasta en la altura. Lo único que mi cliente era más delgado, y el imputado, cuando se ve en el video que se acerca, en la mano derecha tenía unos tatuajes que le caminaba hasta más dentro del brazo, pero al tener un poloché manga larga con un coa, una cuestión, y tener una gorra y tener una mascarilla, no se le veía bien el rostro. Y en esa tesitura pude lograr al juez que él me le diera una libertad, porque en el propio video se ve que no es la persona, es más gordo, y en la mano derecha tiene un tatuaje, y cuando el cliente mío no tenía tatuaje en ninguna parte, pudimos resolverlo con eso. Entonces, señores, hasta aquí les dejo el programa del día de hoy. Espero que ustedes puedan revisar en la calma de su vida, puedan sacar un espacio para leer la Constitución. La Constitución es nuestra carta magna, nuestra carta que regula y dirige y organiza nuestro Estado. Una cosa es que los actores del Estado no cumplan con lo que les corresponde, y otra cosa es que nosotros continuemos en la ignorancia, en el desconocimiento de cuáles son las leyes que nos rigen y cuáles son los derechos que nos corresponden. Ustedes no conocían sobre el delito de detención ilegal. Ese delito de detención ilegal es muy lascivo y atenta contra ese derecho fundamental que es el derecho a la libertad. Las personas que están atentado en contra de este delito, que han sido afectados por este delito, que se simula el secuestro, porque lo tienen a usted encerrado en un cuartel, no le dejan comunicarse con sus familiares, no lo dejan tener contacto con un abogado, han pasado las 6 horas que le corresponde, no hay un delito que le puedan atribuir, entonces ustedes pueden accionar en contra de esos organismos, acusándolo, interponiendo una denuncia por encierro ilegal. A la policía sí se puede denunciar. Existen 2 organismos de control, que es el de la Dirección de Asuntos Internos y es la Dirección de Inspectoría, que son los órganos que la ley de la policía determina como órganos de control y que permiten y les reciben a los ciudadanos todo tipo de denuncia. Usted lo que hace es que va a llevar pruebas, va a llevar evidencia, interpone una denuncia, ellos realizan una investigación, pero todo esto también al margen de que ustedes puedan actuar penalmente por mediación de un abogado o interposición de una denuncia directa ante la fiscalía acusando de arresto ilegal. Y existen indicios, porque la policía preventiva, cuando usted lo llevan al cuartel, lo registran en un libro y tienen un listado obligatorio. Y desde el día y la hora que usted cayó preso, todas esas informaciones el Ministerio Público la obtiene y ustedes pueden procesar a esos miembros por esa falta penal. Entonces, ¿tienen algo más que aportar, señores? El día de hoy, ¿qué les pareció el tema?
Yo tengo una pregunta y una inquietud, honorable, antes de despedirnos, ya que no sé si el tiempo es adecuado. Sí, yo trato de limitar el programa por el tema del cansancio, pero siempre es bueno contestar alguna pregunta que quizás otros tengan por ahí y pueda realizar un aporte importante. Dígase a ver. Bueno, en base a ya a lo comunicado, ¿no? A la locución que usted ha emitido sobre lo que es el artículo 40 de la Constitución y trata de lo que es la libertad del ciudadano, de la persona y los derechos fundamentales. Mi pregunta es la siguiente con respecto a la medida de coerción del imputado, que el Ministerio Público le solicitó 3 meses de coerción al señor por soborno a búsqueda de niñas de 8 años. Este caso, esta persona, el Ministerio Público le solicitó esa medida de coerción de 3 meses, el juez se la aceptó o va a salir con una garantía económica o va a ser encarcelado. No, el juez acogió el pedimento del Ministerio Público y le impuso una medida de coerción y la seleccionada fue la prisión preventiva por espacio de 3 meses. Ahora bien, honorable, ahora la otra pregunta es, ¿aceptó el juez esa propuesta del Ministerio Público y tuvieron concretamente con evidencia? Porque solamente fue un simple video. ¿Hubo evidencia? Sí, hubo evidencia, porque recuérdate que el video manejado de hecho, te digo algo, en esta etapa procesal no se manejan pruebas. La etapa de la medida de coerción, su naturaleza es vincular a una o varias personas a un proceso, a un hecho ilícito. En este sentido, conforme al 227 del Código Procesal Penal, la ley exige que haya elementos que razonablemente indiquen que el imputado sea autor o cómplice de los hechos que se le señalan. Y vemos un video, hay un hecho que ocurrió y es un tema de proxenetismo que lesiona la moral, crea una lesión a la sociedad. El simple video de lo que ellos están haciendo lesiona la moral de la ciudadanía. Y no me digas tú que el que no ha visto ese video no se siente desmoralizado por ese hecho. Entonces hay un hecho notorio, un hecho de orden público, y se prueba al Ministerio Público de que esas personas están vinculadas a un hecho. La segunda circunstancia habla de, para serte específico, la segunda circunstancia habla el peligro de fuga. Peligro de fuga ya lo hemos analizado y habla el 229 de los arraigos sociales, familiares, laborales, la existencia del proceso anterior. Y la última circunstancia para involucrarlo a un proceso penal es que la infracción que se le atribuya sea reprimida de libertad. Si nosotros vamos al proxenetismo, habla de sanciones. Es un tipo penal que existe. Habla también en la ley 136.03 sobre el Código de Niño, Niña, Adolescente. Establece sanciones también para este tipo de actos. Creo que el 363 del NNA habla de las acciones que cometieron ahí. En ese sentido, existen elementos suficientes, razonables, para imponerle la prisión preventiva. Para proceder a imponerle una medida de coerción. Ahora, ¿cuál medida de coerción? Del catálogo del 226, el Ministerio Público solicitó la más gravosa, prisión preventiva. Vamos a decir, viéndola desde la óptica como penalista, como profesional del derecho, no era necesario imponerle la más gravosa. Quizá esas personas contaban con arraigos para que pudieran conocer su proceso de libertad. Ahora, cuando nosotros abordamos y nos sentamos en el banquillo de la mediatricidad, el Ministerio Público inflado quiere llevar un metamensaje. El juez puede dirimir y puede verificar, porque esa es su función, verificar si existen méritos para que esa persona conozcan o no su proceso de libertad. El juez tampoco se tira esa canana, porque sabe que de una manera u otra existen actos que no se pueden dejar pasar. Es un acto muy lascivo, lesiona la tranquilidad y la paz social y lleva intranquilidad a las familias, porque se está tocando a niñas
está tocando el tema de los NNA. Y dentro de las situaciones, dentro del Código Penal, los delitos que se refieren o donde intervienen un NNA, esto resulta como gravoso. Entonces, deslizándose dentro de ese tobogán, el juez selecciona la más gravosa, que es la prisión preventiva. Quizás nosotros podamos buscar la solicitud de medida de coerción, podemos solicitar la resolución de medida de coerción, y vamos a ver que los abogados de él aportaron cantidades de documentos para hacerlo valer como presupuesto. Pero en este caso, en esta etapa, hasta socialmente, y va en contra de nuestros principios como penalista, hasta era plausible aplicarle. Miren, hay jueces que le aplican prisión preventiva a personas que sabe que no le corresponde, pero el argumento que utiliza el juez es para tu protección, porque si te dejo en libertad te pueden matar. Y han ido muchos casos así. Uno dice, pero ¿y cómo es así? Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero esas son las situaciones de nuestros tribunales. Díganme a ver, señores, ¿tienen alguna otra pregunta para dejarlos que vayan a descansar? Si no es así, no sé, ¿iba a decir algo? Bueno, si no es así, señores, pasen buena noche. Yo espero que el programa de hoy haya sido de mucho interés para ustedes, que le hayan sido nutritivos en cuanto a informaciones que tenían, informaciones que no tenían. Estamos aquí para servirle. Mañana 7 de noviembre vamos a tener la segunda edición de nuestro taller virtual, el defensor técnico, en el cual vamos a abordar los aspectos éticos del perfil personal, del perfil académico para los que están estudiando, y del perfil profesional, los que ya están en ejercicio. Vamos a hablar de la conformación de un correcto perfil, y el perfil profesional agrupa lo que es el perfil personal, el perfil académico, porque a pesar de que ya nosotros obtenimos grados y posgrados, siempre nos mantenemos como estudiosos del derecho, y abordamos también algunas de las actuaciones que realiza ese defensor técnico desde esa primera llamada. Doctor, tengo un familiar preso o estoy preso en tal destacamento, venga para que me resuelva. Desde esa primera llamada, nosotros le desarrollamos paso a paso todas las diligencias y las observaciones positivas para que usted realice de manera efectiva esa actuación hasta llegar a la audiencia de medida de coerción. Ya ahí en esa etapa nosotros simplemente abordamos muchas recomendaciones de interés y de importancia que anteriormente le fueron desarrollados, pero que ahí necesitan ponerlo en juego. Ya ese taller, el defensor técnico y sus aspectos éticos y de sus actuaciones, es la base para un segundo taller presencial que vamos a tener el día 15 de diciembre. Vamos a simular un tribunal. Ahí, de acuerdo a los equipos, de acuerdo a la cantidad de gente que se inscriban en ese taller presencial, vamos a formar equipos para conocer medidas de coerción, para actuar dentro de una medida de coerción, datos ficticios, pero con actuaciones reales como se hacen en los tribunales, buscando darle a ustedes conocimiento, afianzarle la seguridad y darle una orientación sobre qué van a hacer cuando se encuentren en ese momento. Tiene otro requisito, y es que haber dado este taller, y también tiene como requisito que a la hora de entrar al área del aula debe de estar vestido conforme al artículo 11 de la ley 821-27, que es la ley que organiza de organización judicial. O sea, camisa con cuello color blanca, corbata negra. Siempre yo le pongo de más, le pongo pantalón negro, zapato negro o blusa negra para las damas con corbata, y deben de llevar a mano su toga y su birrete, porque si van a subir a una audiencia no pueden subir con camisa de colores ni con nada extraño, sino como usted está subiendo a un tribunal casi real. Este es un taller que le echa un poco de leña y le pone un granito de arena a todo aquel que está ahora mismo. Cuando se gradúan, ustedes quedan en el aire, todos quedamos en el aire. ¿Cómo yo hago esto? ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Y para dónde yo voy a ir?
en ese taller le desarrollamos, en ese taller de mañana le desarrollamos esa base. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? En mi perfil tienen el número, tienen todo y me pueden contactar. Mañana de 6 a 9 vamos a tener ese taller virtual. Tiene una inversión de 500 pesos. Le vamos a suplir a proveer a ustedes un certificado y vamos a proveerle también de todos los modelos de los documentos que nosotros utilizamos, específicamente la elaboración de presupuestos, esos modelos de documentos que ningún abogado a ustedes se lo da, ningún abogado se lo define, ningún abogado le explica a usted cuál es el contenido, cuál es la funcionalidad y cuál es la correlación de este documento con la norma procesal. Ningún abogado le explica eso. Eso es uno que se pone a gastar tiempo con ustedes. Entonces, señores, pasen buenas noches. Mi teléfono está ahí en el perfil. Mi contacto está ahí. Mañana de 6 a 9 tendremos ese taller. Pasen buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a usted y por la orientación. Muchas gracias. Encantado.